Éxodo capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 1. Si algunos recuerdan todavía la serie de Hebreos 11, vimos un poco en esa serie acerca de Moisés, se mencionan varios versículos en el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos habla sobre la fe y se menciona a Moisés como un ejemplo de fe. Y hoy día quise ahondar un poco más en eso, no metiéndome en Éxodo, en Hebreos 11, pero sí ahondando más en Moisés y en su niñez y en su crianza, en las cosas buenas que podemos ver de ahí y en las cosas malas también que Moisés hizo en algún momento, cosas que podemos aprender y que podemos aplicar a nuestras vidas. Éxodo capítulo 2 y el versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, lo que le acontecería. Y una hermana suya, lo leí de nuevo. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, un poco de contexto. Los israelitas siempre ha sido un pueblo muy próspero. Dios siempre lo ha bendecido grandemente. Dios tiene un gran amor por ese pueblo. Y esta época no fue la excepción. Incluso cuando ellos estaban en momentos difíciles, momentos de esclavitud en Egipto, ellos estaban prosperando grandemente. Ellos trabajaban para Faraón, construyendo ladrillos, eran sus esclavos, pero ellos empezaron a crecer en número. Faraón se empezó a preocupar y empezó a darles más trabajo, y ellos seguían creciendo y creciendo. Entonces Faraón tomó una decisión loca, una decisión extrema de matar a los niños, a los bebés que iban naciendo. Y por eso nosotros vemos de que le escondieron 3 meses en el versículo 12. Es por eso que tuvieron que esconder a Moisés. De hecho, me imagino lo difícil que debe haber sido eso. Yo creo que acá todos han visto a un bebé de entre 1 a 3 meses, que lo que menos hace es quedarse callado. Entonces, esconder a ese bebé por 3 meses debe haber sido difícil. Y ya llegó el punto en donde ya no podían esconderlo más. Entonces ahí la mamá tomó esa decisión y le salió negocio redondo, se podría decir. Le salió súper bien, porque ese bebé va para allá, la hija de Faraón tiene compasión, y entonces ahora la mamá va a poder criar a su propio hijo y le van a pagar por eso. ¿Cuántas mamás de acá le encantaría que le pagaran por criar a sus hijos, verdad? Bueno, no todos pueden ser como la mamá de Moisés. Pero maravilloso como el Señor obra acá y como salvó la vida de este niño de manera milagrosa. Porque eso es un milagro. Era imposible saber de que eso pasaría. O sea, ellos trataron de calcularlo, pero si la hija de Faraón decía: no, un hijo de los hebreos, vamos a matarlo. Podría haberlo dicho. Pero Dios obró grandemente en este momento. Como primer punto, y quiero que veamos en la vida de Moisés. Al igual que Moisés, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y para recalcar eso, qué importante es la crianza de los niños a temprana edad. Vemos de que la crianza de Moisés fue primero con sus papás y después con la hija de Faraón y con probablemente sus profesores, etc. Moisés fue criado primero por sus padres. De hecho, nosotros hemos leído ya en Proverbios y ya habla un poco acerca de la disciplina de niños. Ya vamos en el capítulo 11. Vamos a hacer un pequeño spoiler. Acompáñenme a Proverbios 13. Proverbios 13 lo estaríamos leyendo el domingo en la mañana, el próximo domingo, haciendo el cálculo. Porque miércoles será el 12, sí. Pero vamos a leer Proverbios 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo
aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otro proverbio que habla de la crianza de niños es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese proverbio me gusta mucho y recuerdo que una vez Gaspar me lo citó, se lo sabía de memoria. Yo le quería decir, se lo tiene que saber tu papá, no tú. No, lo estaba molestando. No, pero fue muy lindo que se supiera ese versículo. Qué hermoso ver aquí como muchos papás me dicen, no, me sé este versículo. De repente viene Gabriel y me dice, me sé este versículo y me lo dice. O Gaspar me dice, me sé este versículo. Qué maravilloso ver cómo los padres de la congregación están haciendo un buen trabajo, educando a sus hijos. Y acá los padres de Moisés fueron un ejemplo de padres. Ellos lo criaron primero, y es muy importante ya que la cultura egipcia era muy idólatra, era muy tirada a adoración a ídolos y tenía muchos dioses. Y si nosotros analizamos la falsa teología o teología, no sé cómo se podría llamar, de los egipcios, podríamos notar de que creían en cosas como insectos. Y es por eso que las plagas que envía Dios estaban vinculadas a los dioses que ellos creían, mostrándoles de que Dios tenía dominio sobre esas cosas y que solo había un solo Dios. Entonces le iban a enseñar acerca de dioses y cosas que no le agradaban a Dios. Entonces los papás tenían que dejar una base sólida, una base firme, para que Moisés, a la hora en que tuviera que enfrentarse a estas cosas, supiera lo que realmente era verdad, las cosas que realmente le habían enseñado. Y nosotros, yo no soy papá, pero ustedes padres y yo en un futuro tenemos la misión de hacer eso con los niños. Y lo más importante que un niño necesita saber es el Evangelio. Por eso me llena de gozo saber, por ejemplo, que Mía, que es tan pequeña, ella ya es salva, ella entendió el Evangelio y no se necesita ser un adulto con un tremendo conocimiento para entender el Evangelio. El Evangelio es muy simple, pero aún así los niños lo necesitan. Así que, por ejemplo, un ejemplo muy bueno que me gusta es Segunda de Timoteo 3. Guarden su lugar en Éxodo porque vamos a volver. Pero Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. No sé si conocen a Timoteo, pero Timoteo fue un pastor joven, llamado como el hijo en la fe de Pablo. Pablo lo entrenó y él es grandemente utilizado. Y Pablo le envía 2 cartas pastorales, como para guiarlo, enseñarle. Por eso hay una de las cartas que le dice, para que si falto, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y acá en 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 14, le dice, pero tú. ¿Por qué le dice pero tú? Estaba hablando de los hombres que vendrían en el futuro, de un carácter de los hombres en los postreros días, que iban a ser amadores de sí mismos, hay una sin afecto natural, implacables, y una lista de muchas cosas malas, de hombres que vendrían en el futuro. Pero luego le dice en el 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso después nos dice, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, Timoteo, según lo que no tengo los versículos exactos, pero sabemos de que su mamá y su abuela le enseñaron de las escrituras. Dice que su papá era griego, pero él desde pequeño, por lo que vemos en este versículo, él sabía las escrituras y dice que ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces no hay que ser un adulto para ser salvo, eso no es un requisito para la salvación. Y él tenía claro desde las sagradas escrituras que él podía ser salvo. Hay otro versículo que nos habla acerca de eso en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, el versículo 39. Este es un versículo que recuerdo que en evangelismo personal, en el instituto, nos hicieron memorizarlo. A ver si lo puedo decir. Juan 5, 39. Es un versículo que, la verdad, yo hasta que nos lo hicieron memorizar en el instituto no lo conocía bien. Y es muy importante. Que dice, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, a ver. Sí, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las escrituras nuevamente, y sabemos de que cuando estaba hablando Jesús, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces él estaba diciendo de que en el Antiguo Testamento estaba todo lo que necesitábamos para ser salvos. Y se hablaba de él. Dice, porque dan testimonio de mí. Entonces, los padres tienen la Biblia completa, no solo desde el Nuevo Testamento, sino la Biblia completa, para poder enseñar a sus hijos acerca de la salvación. Y es por eso que tiene sentido de que los padres de Moisés hayan hecho un tan buen trabajo. Porque después vemos de que una vez él sale del palacio, él sirve a Dios. Y Moisés es grandemente utilizado por Dios. Si sus padres no hubieran hecho ese buen trabajo, tengan por seguro de que Moisés no habría sido utilizado de la misma manera por Dios. Probablemente habría tenido que utilizar a otra persona, no lo sé. Pero el plan de Dios es perfecto y los padres de Moisés ahí fueron una parte fundamental. De hecho, para recalcar eso, acompáñenme a Hebreos 11. No quería volver a Hebreos 11, pero es que es importante. En el versículo 23 de Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces sus papás son padres muy sabios, padres muy ejemplares, los de Moisés. Entonces, Dios utilizaría a Moisés, y es por eso que algo que siempre me llamó la atención es de que Moisés no simplemente fue adoptado por cualquier mujer egipcia, fue adoptada por la hija del faraón. Eso quiere decir que a la hora de que entró a la casa de Faraón, probablemente había tenido los mejores profesores de esa época, o la mejor educación, no sé si habrán sido por profesores, desconozco en esa época, pero debe haber sido la mejor educación que en esa época se pudo haber obtenido. Entonces, Dios utiliza todas estas cosas. Dios quería que Moisés gobernara en algún momento, y no por nada cayó en esa casa, en la casa de Faraón, quien es un líder. Sea bueno o sea malo, es un líder. Nosotros vemos que Moisés tenía el carácter perfecto para ser un líder. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué Dios dejó que Moisés en un lugar, estuviera en un lugar tan malo, con tan mala doctrina? Dios primero sabía de que Moisés tenía unos buenos padres. Y también sabía de lo que Moisés era capaz si le servía. Entonces, hay veces en las que nosotros nos vemos en situaciones en las que no entendemos porque estamos en una situación, en un lugar así. No sé si les molesta si apago o le bajo un poco la... Me estoy asando, ¿no? A ver. Vamos a dejarlo alguno. Oh, ya. Oh. Listo, listo. Escucha, si hubiera tenido agüita me echaba un poquito. La botaron todo. No. Entonces, Moisés, uno podría haberse preguntado por qué Dios lo puso en un lugar tan difícil o tan complicado. Los niños de hoy en día están puestos en lugares así. Las escuelas hoy en día nos enseñan, son como escuelas egipcias, no van a enseñar cosas buenas. Hay excepciones, es cierto. En Chile no sé, pero sé que hay muchos lugares donde hay colegios cristianos bautistas que enseñan bien. Por ejemplo, nosotros tenemos el Lion College, que tiene doctrinas bautistas, que tiene enseñanza bautista, pero es una excepción en esta ciudad. No todos los lugares de Chile tienen cosas así. Es muy raro encontrar un colegio aquí en Chile. En Estados Unidos es más común también. Pero en general, si un niño estudia en un colegio cualquiera, lo más probable es que no tenga una buena enseñanza. Entonces la enseñanza tiene que empezar por la casa, y lo de los padres debería primar, así como lo hizo los padres de Moisés con el pequeño Moisés. Muchas veces van a ver cosas en las que los niños a lo mejor van a escuchar una cosa desde la casa y otra desde el colegio, porque desde temprana edad se les enseñan cosas como la evolución, por ejemplo. Entonces van a tener dudas y van a decir, pero papá, ¿cómo es que Dios nos creó si el profesor de ciencias nos dijo de que venimos de humanos? Entonces esas preguntas van a surgir y hay que estar preparados para esas cosas. Son muy importantes. Entonces, como punto número 1 había dicho de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Como punto número 2, las oportunidades de la vida deben ser evaluadas frente a la voluntad de Dios. No toda oportunidad que parece buena es buena. Eso es importante entenderlo. Acompáñenme nuevamente a Éxodo.
Éxodo 2. Habíamos quedado en el 10, vamos a leer en el 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, Moisés, como dice en Hebreos 11, rehusó a ser llamado hijo de Faraón, sino que él estimó el vituperio de Cristo como algo, como un mayor tesoro que el de los egipcios. Entonces él dejó Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Muchas veces algunas opciones se ven como una buena opción, pero no siempre lo son. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera, pero no tiene que ser a nuestra manera, tiene que ser a su manera. Dios quería que los israelitas dejaran de ser maltratados por Egipto, eso es cierto. Dios quería liberar a su pueblo, pero esa no era la manera. Moisés no tenía que haber matado a ese egipcio y no hubo justificación para eso. Entonces muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y bueno, también hay que evaluar las oportunidades. Moisés, él pudo haberse quedado en Egipto, pero después de ese hecho tuvo que huir. Y a mí siempre se me hizo pensar, siempre pensé de que cualquier persona mundanal o cualquier cristiano mundanal en la situación en la que estaba Moisés se hubiera quedado en Egipto. Imagínense, él estaba básicamente con la persona más rica de su ciudad y de su imperio, y podría haber vivido cómodamente ahí. Y es más, incluso uno podría decir, uno podría justificar diciendo: bueno, pero esto me va a hacer bien, o como muchas veces la gente dice, puedo cambiar las cosas desde adentro, desde el gobierno egipcio. O también incluso con esto puedo preocuparme de mi familia y proveer para ellos, para que no les falte nada. Entonces, mundanalmente hablando, la mejor opción era quedarse en Egipto. Pero no necesariamente. Nosotros tenemos que evaluar esas oportunidades y opciones delante de lo que el Señor o la voluntad de Dios. Entonces, Moisés sabía, por lo que dice en Hebreos 11, nosotros nos entendemos que Moisés sabía que en esas cosas no había provecho y de que era mayor riqueza el vituperio de Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la sabiduría mundanal. Recuerdo hace mucho tiempo una jovencita que venía a nuestra iglesia. Ella estaba pidiendo por trabajo, lloró por trabajo, y después, y ella venía los miércoles a la tarde y oraba por trabajo, y nosotros orábamos con ella. Y un día llegó y dijo: encontré trabajo. Nosotros dijimos: que bueno, es los miércoles y los domingos. Entonces nosotros le dijimos: sabemos que estás buscando trabajo, pero si ese trabajo te impide obedecer y cumplir lo que la Biblia nos dice, que es no dejar de congregarnos como vivimos en la mañana, ¿es de Dios? ¿Esa oportunidad viene del Señor? Entonces, nosotros debemos ser capaces de evaluar esas opciones. Si, por ejemplo, hay una oportunidad, bueno, voy a seguir con el ejemplo del trabajo, una oportunidad de trabajo buena, pero que no me va a permitir servir al Señor servir al Señor como Él lo desea. Estar congregándome, por ejemplo. ¿Es una buena opción de trabajo? La verdad es que no es una buena opción de trabajo. Si a lo mejor me están ofreciendo un traslado en el trabajo, a veces eso pasa en algunos trabajos donde te trasladan a otro lugar, te dan un ascenso y te suben el sueldo. Oh, qué bueno, y este lugar es muy bonito. Pero en ese lugar no hay una iglesia con sana doctrina cercana. ¿Es una buena opción esa decisión? No es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque a los ojos del Señor no es buena, a los ojos del mundo sí. ¿Cómo no va a tomar esa opción? Es un ascenso, es mejorar la calidad de vida, es irse a una ciudad con nuevas oportunidades, ¿verdad? Parezco como un eslogan. No, pero seriamente hablando, ante el mundo suena lógico, pero ante los ojos de Dios no. Entonces, las oportunidades que nosotros tenemos, a veces pueden ocurrir oportunidades en donde van a surgir negocios que no son legales y que parecen que nadie te va a pillar y le va a decir: pero igual sería bueno esta cantidad, una buena cantidad de dinero rápida, fácil. Pero no.
¿Por qué? Porque si a lo mejor para hacer eso tienes que cometer un fraude, estarías cometiendo un delito y estarías pecando. Entonces, no todas las opciones que nosotros tenemos... Muchas gracias, hermano. Que Argentina gane el mundial, hermano. Para los que no entendieron, fue el hermano Pablo. Saludos, pastor, que nos está viendo. Perdí el hilo, hermano. Estaba diciendo algo tan serio. Ya. Pero hay que evaluar las oportunidades a los ojos del Señor. Por ejemplo, si un esposo encuentra una oportunidad buena de trabajo, pero para eso tiene que irse un año y dejar a su esposa sola en una ciudad, ¿debería tomar esa opción? Lo más probable es que no. Debería consultarlo con su pastor. Como vimos en la lectura de hoy, en la multitud de consejeros hay seguridad. Si usted tiene dudas de, por ejemplo, cuándo una decisión es la voluntad de Dios y cuándo no, pida consejo. Pida consejo. Y no pida consejo a alguien del mundo, obviamente, porque dijimos que la mirada del mundo no sirve. Entonces no le va a pedir consejo a un empresario que lo único que le importa es la plata. No, le va a pedir el consejo a un hermano de la iglesia, le va a pedir un consejo a su pastor, le puede pedir un consejo... si yo, por ejemplo, tengo la fortuna, por decir fortuna entre comillas, de que mi papá es salvo, entonces le puedo pedir consejo a mi papá, no solo como hermano en Cristo, sino también como padre. Entonces, todos esos son buenos consejos y buenos consejeros. También, obviamente, para ver si es la voluntad del Señor, leer su palabra. Si nos dice de que dejarán padre y madre y se unirán y serán una sola carne, entonces, ¿está bien dejar a la esposa por 1 o 2 años? No, no está bien. Entonces, así nosotros evaluamos esas oportunidades. Entonces, primeramente, Dios tiene un propósito para todo. Pero hay que evaluar las opciones y las oportunidades que se nos presentan a los ojos ante la palabra del Señor. Me gusta este ejemplo, no sé bajo qué contexto se dio, pero es como que antes de ver una opción hay que colocarse los lentes de la palabra y ahí recién poder ver la opción de la manera correcta. Y ahora después tenemos que servir, como había dicho, a Dios como Él desea, como Dios desea, no como nosotros deseamos. Moisés tenía la intención de servir a Dios, él tenía el fervor y amaba a su pueblo, y cuando veía la injusticia le molestaba, y eso está bien. Por eso la Biblia nos dice que nos airemos, pero no pequemos. Entonces aquí estuvo el error de Moisés. Moisés se airó, pero pecó. Ese mató al soldado egipcio. Y nosotros sabemos de que el matar es un pecado. Entonces, Dios no le dijo que matara a ese soldado, Dios no le dijo en ningún momento. Tampoco le dijo aquí que él sirviera peleando contra los egipcios, no todavía. Pero él se adelantó, él hizo algo que no fue imprudente. Nosotros, si queremos servir, tenemos que hacerlo como Dios desea. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que a mí me gusta, que yo creo que muchos conocen, que está en Primera de Samuel, capítulo 16. Si me pueden acompañar a Primera de Samuel. Saludos, hermano Raúl. Primera de Samuel 16. Y bueno, todos los que son fanáticos del rey David, como yo, me encanta el rey David. Entonces van a conocer esta historia bien. El rey David era un jovencito pequeño que trabajaba como pastor de ovejas. Los niños lo conocen súper bien porque vimos ya como 3 elecciones de David. Y bueno, para los que no lo saben, en esa época la labor de pastorear ovejas era de mujer. Entonces ya de por sí nos damos cuenta de que como David era el pequeño, le daban las labores de las mujeres, no lo trataban muy bien. Y el contexto es de que el rey Saúl había desobedecido a Dios y no se había arrepentido, y el Espíritu de Dios se había apartado de él, entonces había un espíritu atormentándolo. Y Dios ya no estaba con Saúl. Entonces en el versículo 1 de 1 de Samuel 16 dice, perdón, 1 de Samuel, pastor no me corrija, 1 de Samuel, esa pequeña aclaración, decimos primero porque es el primer libro, y cuando decimos 1 de Corintios es porque es la primera carta, pequeño inciso ahí. 1 de Samuel 16 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo. Así debemos servir nosotros. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio.
Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Samuel estaba sirviendo a Dios. Pero él se dejó guiar por su juicio. Entonces, si él hubiera querido servir como a él le gustaba, hubiera dicho, ya, tú vas a ser el rey, Eliab. Y lo hubiera ungido a él. Pero ahí es donde Jehová lo frena y dice, no, lo vamos a hacer a mi manera. Yo sé escoger. Y de hecho, si nosotros siguiéramos leyendo, nosotros vemos que escoge a uno, y ese no, al otro y el otro, y después le dicen, no te quedan más hijos. Como, cierto, David. Y ahí llaman a David, y David fue el escogido. Y nosotros vemos que, en general, David fue un excelente rey. Fue de gran bendición para el pueblo. Cometió errores, pero por eso digo, en general fue un gran rey. Entonces, si nosotros deseamos servir a Dios, debemos hacer lo que Él desea. Y servirle como Él quiere. ¿Y qué pasó después con Moisés? Volvamos ahora a Éxodo capítulo 2. ¿Qué pasó con Moisés después? Aquí Moisés yo creo que le dieron un golpe de realidad después de vivir años en el palacio. Moisés fue a Madián, una tierra desértica. En Éxodo 2, capítulo 16, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con él, con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz a su hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, luego Moisés vivió apacentando las ovejas de Jetro por 40 años. De hecho, siempre hay como un gráfico bien bonito con una imagen que muestra como la vida de Moisés. Son 40, 40 y 40. Y de hecho siempre está la frase, y esta frase me gusta mucho, que dice, los primeros 40 años de Moisés aprendió que era alguien. Después los otros 40 años aprendió que no era nadie. Y después los otros 40 años aprendió lo que Dios puede hacer con un nadie. Y vemos que Moisés es grandemente utilizado. Y vemos también ese golpe de realidad, porque Moisés pasó de vivir en la casa de Faraón, así, y el hijo de la hija de Faraón, o sea, yo soy bacán. Y después pasó a cuidar ovejas, que habíamos dicho era labor de mujeres. Entonces, y yo sé que aquí muchos conocen cómo es trabajar con ovejas. No es lo más agradable del mundo. Las ovejas no son los animales que mejor huelen. Entonces, no era un trabajo muy dignificante para él, puede ser, pero Dios tenía un plan. Entonces, Dios fue moldeando el carácter de Moisés poco a poco. Y esto era lo que Dios quería para su vida. Esto era lo que Dios deseaba para él. Entonces, quizás podría haber dicho, no, pero yo quiero servirte de esta manera, yo quiero ir ahora. Pero Dios lo preparó a su tiempo y vemos que Moisés fue un líder muy exitoso. Muy poco podemos decir malo de Moisés. Se me ocurren un par de cosas, como matar al egipcio o pegarle a la roca. Pero si miramos en un espectro bien amplio, Moisés fue un líder muy exitoso. Y liberó, y gracias a él, Dios pudo liberar el pueblo de Israel. Fue un gran instrumento en las manos de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser grandes instrumentos en las manos de Dios, tenemos que dejarnos utilizar por Él. Y a lo mejor decimos, no, pero de esta manera no voy a servirte, Señor, tengo que servirte de otra manera. Siempre cuento esta anécdota porque la contó un pastor y siempre me dio mucha risa. Que él, cuando era joven fue salvo, era niño fue salvo, y luego él siempre iba a campamentos cristianos o cosas por el estilo, y siempre decían los pastores, bueno, esto es muy común en otra iglesia, si tú quieres pasar adelante para rendir tu vida al Señor en servicio, pasa adelante y ora. Y él pasaba adelante. Entonces luego su papá era el pastor, entonces le preguntaba,
¿rendiste tu vida al Señor? Le dijo, sí, voy a hacer lo que el Señor quiera, menos ser pastor. Entonces le dijo, no, entonces tú no rendiste tu vida a Santa Feliz. Y así pasó varias veces. Y bueno, cuento corto y chistoso, él ahora es pastor. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que no, esa no es la manera en la que debo servirte, Señor. Pero a veces sí. Entonces tenemos que estar dispuestos a servir en la área que el Señor desea que nosotros sirvamos, cualquier área. A lo mejor no necesariamente aquí todos van a ser misioneros, pero todos deberían estar dispuestos a hacerlo. Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo que nos dejas con Moisés y cómo él fue grandemente utilizado. Tú lo salvaste de manera milagrosa de morir como un bebé y lo utilizaste grandemente para poder sacar a tu pueblo, el pueblo de Israel, con mano poderosa de las tierras de Egipto. Y nosotros queremos ser instrumentos tan útiles como Moisés lo fue en tus manos, Señor. Tenemos muchas almas que deben ser rescatadas, Señor. Este mundo necesita escuchar del Evangelio y entender de que la única manera de ser salvos es a través de creer en tu Hijo. No yendo a una iglesia, no creyendo en una doctrina humana, sino solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el sacrificio de Jesús y que alguien pagó con su sangre ese precio de nuestros pecados, que fue tú, Señor, tu Hijo, Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que estar repartiendo ese mensaje, queremos servirte, pero ayúdanos, Señor, a tener la humildad de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. No queremos ser arrogantes y decir, solo te puedo servir de tal manera, sino que queremos estar dispuestos para que tú nos utilices y nos moldees, Señor, como tú lo deseas. Damos gracias por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a terminar.